Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguera y les doy la bienvenida a este nuevo episodio podcast en donde estaremos hablando junto a Carlos Hernández, @mediarse, sobre el conflicto interno colombiano, el cual se sigue manteniendo vigente, y en este primer capítulo desarrollaremos el tema del paramilitarismo. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a Edgar Arroyo, el compositor de la canción de inicio de este episodio podcast, y también a David Ospina, quien nos hizo la imagen, el logo del Cuadrante Alfa. Un saludo especial también para Iván Dacho y a Marlon Mata, quienes están a cargo del cuadrante futbolístico y deportivo. También un saludo a todas las personas que nos acompañan tanto en Telegram como en @cuadrantealfa en Twitter. Muchísimas gracias a todos ustedes y una invitación para que también nos escuchen y nos compartan en todas nuestras plataformas, porque este podcast se emite en Spreaker, en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer, en YouTube, en Google Podcast y en muchas plataformas más, porque este espacio libre de opinión está en crecimiento y todo gracias a ustedes. Y como cuñas, los invitamos a que revisen el documental interactivo de RTVC Play, Caminos de Jordán. Está en la descripción el enlace de este episodio podcast. Y les comento que mientras grabo y edito el episodio podcast de hoy, me estoy tomando un delicioso café de cafehuertas.co para que miren la página y pidan un delicioso café mientras escuchan este episodio podcast. Le doy la bienvenida a Carlos Hernández, @mediarse. Carlos, bienvenido al Cuadrante Alfa. Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Un saludo para la audiencia del Cuadrante Alfa. Muchas gracias por esta oportunidad de participar y dar una opinión sobre diferentes temas en el podcast de Cuadrante Alfa. El tema de hoy, esta charla que vamos a tener hoy con Carlos, es importante y sigue siendo relevante porque el conflicto interno en Colombia continúa a pesar de todo. Sencillamente no es que sea el mismo conflicto de hace años atrás, Bogotazo, guerrillas, liberales, cachiporros, todas estas cosas, no, sino que sencillamente el conflicto ha ido cambiando, ha ido transformándose, ha ido evolucionando, y eso significa que si bien continuamos con un conflicto interno en Colombia, este ha cambiado en sus partes. Por eso hay que entenderlo y hay que analizarlo como tal. La coyuntura que tenemos en estos momentos en Colombia es que las disidencias de las FARC atentan contra población civil, contra menores de edad. El gobierno nacional dice que rompe el cese bilateral, que retoma las operaciones militares, haciendo uso de la fuerza legítima del Estado para combatir estos grupos alzados en armas. Las disidencias de las FARC sacan un comunicado, entre otras cosas, criticando al gobierno y diciendo que este es el gobierno menos serio con el que ellos han conocido o con el que ellos han interpelado. Para mí, y en mi conclusión rápida, es que tanto el ELN como las FARC necesitan al uribismo y viceversa. Pero por el otro lado están las declaraciones de Mancuso, de una serie de actos de violencia por parte de otro grupo armado de forma ilegal, esta vez con apoyo del Estado y con apoyo del ejército, de las fuerzas militares, en donde combatían a las guerrillas que azotaban a las personas del común y que sencillamente se justificaban ellos como grandes héroes de la patria que entraban a salvar lo que el gobierno o lo que el Estado en su momento no podía. Están todas las declaraciones de Mancuso, están todas las salpicadas con ese ventilador que prendieron en contra de algunos líderes políticos, entre esos Pacho Santos, Álvaro Uribe y otros más, y realmente empezamos a ver cómo el tema del conflicto continúa. Sencillamente ya los actores principales están pasando, o han pasado más bien, a ser relegados. Ya Mancuso está extraditado, Uribe es un político echado a menos, Pacho Santos es alguien que no tiene poder, y realmente uno ve cómo en todas esas filas, en todas esas formas de lucha, desde el ámbito democrático, por decirlo así, como desde el ámbito alzado en armas, se van renovando, se van refrescando. Mientras tanto, el tema del conflicto interno también pasa por otra crisis, que es la del narcotráfico. Ya la cocaína no es lo mismo que lo que ocasionaba en Estados Unidos. En Estados Unidos están recurriendo a otros tipos de drogas como el fentanilo. Entonces eso hace que esa droga se pueda producir, que sea
completamente sintética en ese país y sencillamente los narcos colombianos, los narcos mexicanos se están viendo afectados y ellos quieren reinventarse, una palabra muy de la pandemia, pero equivale a esta ocasión. Ellos quieren reinventarse, ellos quieren renovarse, ellos quieren transformarse para seguir siendo los grandes narcos. Realmente el conflicto interno colombiano ha dejado de ser un conflicto llevado por una ideología, llevado por una postura política, sino que sencillamente se ha llevado a algo mucho más tenebroso, mucho más oscuro, y es la guerra por el dinero que dan las drogas. Carlos Hernández, nuestro historiador, aquí del Cuadrante Alfa, nos podrá dar mejores luces al respecto. Así es, Andrés. Como su merced lo señala, las recientes declaraciones de Mancuso ante la JEP abren y ponen sobre la mesa una serie de situaciones sobre la historia del conflicto en Colombia y sobre aspectos derivados de ese conflicto. En este caso, yo le invito hoy a la audiencia a escuchar y abordaremos con Andrés el tema del paramilitarismo, que pues es lo que evidencia las declaraciones de Mancuso como un fenómeno multidimensional que ha tenido todo tipo de análisis académicos, económicos, intelectuales y políticos, y que también se ha planteado en el escenario de la parapolítica y de una cantidad de investigaciones quedaron en evidencia a raíz de las declaraciones de Mancuso. Entonces, ¿por qué es importante mirar el paramilitarismo en su historia en Colombia? Porque nos permite entender la naturaleza de la sociedad colombiana, su diversidad de enfoques en cuanto a las formas como se ha tratado de llegar a la solución final o a la solución de una paz o de una búsqueda de un equilibrio de convivencia, pero que esas formas han traído más violencia en algunos casos, y el paramilitarismo es parte de ese escenario que hay que comprender para entendernos como sociedad. Es decir, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y entender por qué llegamos e hicimos o permitimos lo que hemos visto a través de no solo de las declaraciones de Mancuso, las evidencias del informe de la Comisión de la Verdad nos muestran una historia que al revisarla hay mucho dolor, hay mucho horror, hay una barbarie, una degradación que yo compararía con el proceso que hicieron los nazis o con el proceso que hicieron en otras latitudes del mundo bajo ciertas dictaduras que borraron del mapa poblaciones enteras y que constituyeron genocidios a cuentagotas o completos, pero que Colombia no deja de ser similar a esa situación. Entonces, el paramilitarismo se expresa en un concepto de unas fuerzas que operan de manera paralela a las fuerzas del Estado, que se supone que el Estado es quien tiene el monopolio de las armas. Y en el caso colombiano, nosotros vamos a encontrarnos, podemos hacer una revisión en el tiempo hasta las formas de dominación española, en donde evidentemente la corona española no utilizó un ejército directamente, sino que se apoyó en particulares para acceder a los territorios indígenas en América. Esa podría ser una posible teorización de los orígenes del paramilitarismo. Posteriormente, durante el siglo XIX, con el ascenso de los criollos al poder y el triunfo de la independencia, pues poderes locales que estaban expresados en lo que conocemos como gamonalismo se mantienen vigentes durante todo el siglo XIX, y tanto caudillos gamonales y otros líderes políticos se van a enfrentar en las guerras civiles y van a recurrir al uso de fuerzas que no son necesarias. El Estado colombiano va a tener casi que sobre la guerra de los 1000 días un ejército más sólido que pudiera controlar a estos bandos, y posteriormente hay que recordar que se presentan
situaciones como la masacre de las bananeras, en donde es el Estado quien directamente asesina o dispara contra los campesinos para defender intereses de multinacionales. Luego ahí va a entrar una variable en el mundo, que es la presencia de partidos comunistas, y los partidos comunistas en Estados Unidos no van a ser bien vistos, no van a ser recibidos. Los comunistas van a ser perseguidos en diferentes partes del mundo porque aunque no hay una guerra fría aquí, desde 1930, 1920 en adelante, se va a constituir una clara diferencia política entre el sentido político de la sociedad desde el comunismo y el temor a una revolución como la revolución de 1917 en Rusia o en 1911 en México, en donde hay una clara discusión o una clara pelea por la distribución de la tierra y obviamente del poder político. Para Occidente, en este caso Estados Unidos y Europa, el comunismo va a ser visto como un posible demonio y enemigo, y Colombia va a estar inmersa en ese juego. Los partidos, el Partido Comunista, si bien también opera en Colombia, no logra coger la fuerza necesaria y está al vaivén de la lucha entre conservadores y liberales. Y allí Estados Unidos va a proponer que el comunismo no puede ser aceptado en América Latina, y a través de las escuelas de formación militar se va a desplazar lo que inicialmente se puede entender como una formación militar bárbara, drástica, donde a los militares, a los soldados les enseñan a asesinar, porque el Estado, pues estos estados que estuvieron enfrentados en la Primera y Segunda Guerra Mundial no tienen ningún enfoque de derechos humanos o algún tipo de respeto por los prisioneros. Era tirar a matar o disparar primero y preguntar después. Entonces, Colombia no va a estar exenta de esas dinámicas de formación militar, en donde el enemigo hay que destruirlo y se pueden emplear todo tipo de mecanismos. Y esos mecanismos incluyen destruir las poblaciones. Hay que recordar que en la Primera y Segunda Guerra Mundial la población civil siempre fue víctima de todo tipo de ultrajes, violaciones, tierra quemada, etc. Entonces, al mismo tiempo que se opera esa lucha contra el comunismo, que se empieza a operar, pues Colombia ya estaba inmersa en una violencia bipartidista, y ahí surgen grupos privados como los Pájaros y los Chulavitas, que funcionaron bajo la complicidad de las autoridades y que en este caso eran conservadores, armados como grupos guerrilleros o como grupos paralelos al Estado, que trataban de sacar del poder a los liberales, enfrentados unos contra otros en las distintas zonas del país, y tenían la intención de eliminar al otro. O sea, no había la posibilidad de un diálogo, sino de la eliminación del otro, de destruir al otro. Esto exacerba la violencia y por eso se caracteriza en algunos análisis los tipos de violencia, donde se incluían cortes de corbata, ahorcamientos, simbologías que daban a entender de qué bando había hecho el asesinato o la masacre y contra qué bando lo estaban haciendo. Entonces, se supera esta aparente etapa de época de la violencia bipartidista con la llegada y salida del general Rojas Pinilla, y junto a esa situación aparece el consenso político del Frente Nacional, que es un consenso entre élites, pero Colombia seguirá en el marco de la guerra, de la lucha contra el comunismo, y en el marco geopolítico de la Guerra Fría, donde ya no es solamente obstaculizar el ascenso de los partidos comunistas, sino también vencer las formas de subversión o las formas de guerrilla y el comunismo mismo que se expresó en América Latina con personajes como el Che Guevara y la revolución en Cuba. Esto conlleva una implementación de doctrina de seguridad en favor de la geopolítica de Estados Unidos. Estamos hablando de 1962. Es decir, en Colombia no pueden emerger y mucho menos llegar al poder partidos políticos de orden comunista,
y tampoco se pueden permitir que las guerrillas consoliden su ascenso al mismo. Hay que aclarar que guerrillas fueron formadas por conservadores y liberales en el marco de la violencia bipartidista, pero cuando ya se trata de el escenario contra el comunismo, estas guerrillas ya no son vistas como un problema, las guerrillas liberales o conservadoras, sobre todo las conservadoras, sino que ya se empieza a mirar a las guerrillas que tienen una naturaleza subversiva. La combinación de la Guerra Fría, la guerra contra el comunismo y la subversión contrastan un escenario que presenta una violencia bipartidista no resuelta, con problemas sociales acumulados relacionados con la aparente ausencia del Estado y la constante negación en la democracia a otros sectores poco escuchados, pero sí presentes a través de los que surgieron mucho antes de la época de la violencia. Recordemos que durante los gobiernos de Pumarejo, ahí ya estaban presentes los movimientos sociales que buscaban reformas como la reforma agraria, entre otras. Un Estado ausente, problemas sociales no resueltos, despotismo, gamonalismo, clientelismo, corrupción y paramilitarismo. Al no resolver los problemas sociales, las violencias se acumulan y las armas son el camino que tomarán campesinos, hacendados, partidos políticos, etcétera, para tratar de defender sus intereses. Hay que recordar, por ejemplo, el caso de las autodefensas indígenas de Ortega, que son unas autodefensas que se crearon en el Cauca, conformadas por afrodescendientes e indígenas que, cansados de los ataques de la guerrilla y del asesinato de sus líderes más importantes, pues decidieron conformar un ejército de autodefensas de más de 300 hombres y se enfrentaron a la guerrilla en diversas ocasiones. Entonces aquí, por ejemplo, no es el caso de un Estado que permite paramilitares, sino de pobladores que se toman las armas para defender sus intereses y sus tierras. Se van a ver muchas cosas, por eso el paramilitarismo tiene un carácter multidimensional. Un Estado autoritario sin presencia, con funcionarios corruptos en todas sus órdenes, tanto en el ejecutivo, judicial y legislativo. Una serie de gobernantes y élites encontraron en la violencia la forma de acceder al poder, justificar medidas, mantener el control, someter, desplazar y tener a quien culpar o con qué lavarse las manos. Y bajo la combinación observada, entraron a declarar leyes como el Decreto Legislativo 3398 de 1965, que fue convertido en legislación permanente por la Ley de 1968, bajo el gobierno de Carlos Llera Restrepo y de Guillermo León Valencia. Esto permitió, este tipo de decretos hablaban de apelar a la defensa nacional, de ocupar bienes inmuebles si era necesario, de asignar a particulares esta defensa nacional, de coordinar actividades militares y civiles, de crear comandos autorizados a los que se les entregará o se les entregó armas de las fuerzas militares a particulares según fuera el caso. Entonces el Estado cede el monopolio de las armas y allí es donde se revitaliza o se empieza a contemplar la figura del paramilitarismo bajo ciertos marcos de legalidad, pero ya existían también autodefensas en algunas regiones, así como también existieron guerrillas también. La incapacidad del Estado y los gobernantes. El Frente Nacional cooptó la democracia, es decir, la representación de diversos sectores, muchos de los cuales fueron señalados de comunistas. Todo el que empezó a protestar por unas mejores condiciones laborales o económicas o agrarias, de empleo, etcétera, lo empezaron a señalar de comunista. Esto no es reciente. Entonces, aquí entramos sobre los 70 y para Colombia este escenario de los 70 hay que recordar que también estaba en el marco de la discusión sobre si fue fraude las elecciones de 1970, en el intento por retornar al poder de Rojas Pinilla, que Rojas Pinilla no estaba solo, sino que estaba apoyado por una alianza de sectores que rechazaban el Frente Nacional, y un Frente Nacional
que que no resolvía tampoco los problemas estructurales, sino que lo que hacía era mantener en el poder a los mismos de siempre o a las élites. En este escenario van a surgir las drogas o el uso de plantas que otrora fueron consideradas medicinales como insumos para fabricar narcóticos o drogas. Andrés, lo hablamos en el capítulo de la coca, de la hoja de coca. Sí, sí me acuerdo. Y entonces ya la marihuana y la cocaína pasan a ser vistos como negocios que serán generadores de riqueza y lucro para narcos y mafias que acumularon poder local y que van conformando gradualmente carteles y que intentaron ascender al poder, pero que al competir con los actores armados que ya estaban, con las élites mismas y el Estado, por el poder se verán enfrentados entre ellos. Es decir, entramos a la época en donde el conflicto es un pandemonium de actores armados disparando unos contra otros y en medio la población civil. Terminan haciendo alianzas o terminan siendo, estos narcos van a ser controlados, sus negocios van a ser controlados finalmente por paramilitares y guerrillas, que ya no serán actores netamente políticos, sino que financiarán sus acciones con los dineros del narcotráfico. Entonces, al mismo tiempo que salimos del Frente Nacional, pasamos al escenario del paro cívico del 77, entran en juego las dinámicas del narcotráfico con la marihuana y después con la cocaína, pues nos encontramos en un escenario en donde hay una acumulación de reclamos y protestas que estallan en ese paro cívico y en esa Colombia sumida en violencia social y política, donde entran una serie de respuestas por parte del Estado en lo que fue el Estatuto de Seguridad Nacional, es decir, una intención por controlar la inseguridad, la delincuencia, pero ese Estatuto de Seguridad Nacional bajo el gobierno de Julio César Turbay Ayala, lo que va a hacer es incentivar la lucha contra el comunismo y todo lo que sea comunista va a ser el enemigo público. Pero el enemigo público también va a ser no solamente el que se declara comunista, sino aquel que protesta o que se interpone en los territorios contra los intereses de estos grupos armados o de sectores políticos que tenían alianzas con los grupos armados. Es decir, el campesino que reclama por sus tierras lo señalan de comunista y es la forma más fácil de empezar a perseguirlo o de señalarlo después como terrorista bajo la lucha contra el terrorismo que se da después de las Torres Gemelas, del atentado a las Torres Gemelas. Entonces, los sectores armados apoyados en el narcotráfico, tanto paramilitares como guerrillas, los cuales en su mayoría fueron cediendo en los procesos de paz, pero en medio de la guerra de carteles, el paramilitarismo se mantiene y hay que recordar aquí el genocidio a la UP y el horror de la guerra misma que cada semana mostraba o una toma guerrillera o una masacre paramilitar. Eso es la transición de años 70, 80, 90. El conjunto de situaciones, de actores, de situaciones cruzadas se le sumarán la presencia de mercenarios. Recordemos el papel de Yair Klein. Los narcos llaman a mercenarios para capacitar, valga la palabra entre comillas, a hombres armados que van a conformar bloques, grupos de la muerte, escuadrones de la muerte, la dichosa mano negra, en donde terminan confluyendo autoridades, usted recordará, Andrés, el F2, la limpieza social, que se hacía en las calles de Bogotá, a eso habría que agregarle la lucha entre esmeralderos, ese pandemonium se va volviendo como un escenario normalizado y se empiezan a crear bloques paramilitares con presencia en zonas urbanas con grupos específicos como las Águilas Negras, aumentando la violencia en las ciudades en confrontación con las milicias de las guerrillas que estaban presentes. Diversos grupos aparecieron en todo el país y aunque esa ley la ley 48 de
8 o los decretos que le daban la posibilidad al Estado de darle armas a los civiles fueron derogados por su carácter inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, pues estos grupos permanecieron, conformaron bloques y llegaron a ser parte de las AUC como una gran organización. Recordará usted, Andrés, que si las FARC, la guerrilla y el M19, el EPL y todas estas guerrillas las trataron de agrupar bajo la coordinadora guerrillera, los paramilitares pues también se van a tratar de agrupar bajo la forma de las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero al interior de esas organizaciones no se da ese proceso de unidad porque cada grupo tenía sus propios intereses. Entre todo el desastre que ya estaba ahí generado, cada grupo trataba de tirar para su lado. Estos grupos permanecieron, conformaron bloques y llegaron a ser parte de las Autodefensas Unidas, cuyas acciones encontraron vigor desde 1994 con la aprobación de las Convivir, bajo el gobierno de César Gaviria, y las cooperativas de seguridad bajo el gobierno de Ernesto Samper. Ya no era la lucha contra los comunistas, era el asesinato de campesinos, líderes sociales, defensores de derechos humanos, candidatos a la presidencia incluso, estudiantes, personajes de la vida nacional, indígenas, afrodescendientes, líderes ambientales, firmantes de paz. Es decir, el pandemonium que se genera, el Estado, los paramilitares, la guerrilla apuntando sus fusiles contra la sociedad civil, donde fuera necesario generar miedo, desplazar gente, extorsionar, secuestrar, desaparecer. Se llegó a la locura de la Operación Orión. Usted recordará la naturaleza de esa operación, en donde hay un contubernio entre autoridades y paramilitares, torturas, secuestros, desplazamiento, etc. Y hay que recordar también, aquí cabe recordar, que bajo el gobierno de Andrés Pastrana se intentó hacer un fallido proceso de paz, y allí apareció un personaje como Carlos Castaño Gil, que anuncia su deseo e intención de hacer parte de esos diálogos de paz, y al mismo tiempo que lo hace, reconoce que luchaba contra las FARC, financiando su proceso, su lucha contra los guerrilleros con dineros del narcotráfico, y que controlaban parte de ese negocio que es el narcotráfico. Es decir, ahí ya se evidencia que estas estructuras empiezan a tener alianzas con el narcotráfico o a controlar el narcotráfico totalmente, y dejan de ser ya grupos que tuvieran una postura política desde derecha o política desde izquierda. Entonces se pierde ese horizonte político, no se entendía cómo era que hablaban a nombre de acciones guerrilleras a favor del pueblo, pero terminaban atacando al pueblo o extorsionando al pueblo. Esa es una de las críticas que le hacen a la guerrilla. Para el 2005 se someten a la Ley de Justicia y Paz. Puede que muchos dejaron las armas, pero otros optaron por continuar en las denominadas BACRIM. Su merced Andrés recordará que se les empezó a llamar las bandas criminales, y que por esa época se cuestionó la realidad de esas desmovilizaciones, dejando a este señor Restrepo, si no estoy mal, es Restrepo, huyendo de la justicia, porque se le acusa a este personaje que hizo parte de la negociación, falsedad en dichas desmovilizaciones con el bloque, creo que el de la Casica, si no estoy mal, el de la Gaitana, algo así. Sí, así es. Y que simplemente les permitió les permitió tomar aire y reconfigurarse. Al mismo tiempo que ya venían de negociar el proceso de paz con las FARC, pues cuando las FARC se calmaron, los grupos paramilitares tomaron también aire, y posteriormente con la desmovilización, pues sí, se desmovilizaron, pero mucha gente siguió vinculada a los grupos ya bajo la figura de las BACRIM y de todo tipo de organizaciones delincuenciales que ya terminaron llamándole los dichosos GAOs, o los grupos armados organizados. Entonces, ahí hay un trasfondo, el paramilitarismo. Y ya no es la lucha contra el comunismo, ya no estamos en el marco de la Guerra Fría, aquí estamos en el marco de la lucha contra el terrorismo, y sin embargo las guerrillas son los grupos considerados como
terroristas, difícilmente se ve a los paramilitares en las listas de los grupos terroristas. Entonces, eso deja mucho que desear porque dependíamos de la geopolítica y de quién estuviera, por ejemplo, en el gobierno de Estados Unidos y de cómo desde Estados Unidos los sectores políticos veían con bondad la presencia de grupos paramilitares al servicio de partidos políticos de extrema derecha. Si bien esto siempre se puso en duda, pero las declaraciones de Mancuso están dando a entender otra cosa, y no solamente las declaraciones de Mancuso, sino de otros paramilitares y de ejercicios documentales como el que hicieron en el documental Impunity, y de análisis como los que ha hecho Ariel Analiza, la misma Claudia López, este señor León Valencia, Carlos Medina Gallego, Gonzalo Sánchez, y que todos esos análisis han sido recogidos en el informe de Bastallá, en el informe del desplazamiento en Colombia, en el informe de la Comisión de la Verdad, en donde el paramilitarismo multidimensional relacionado con partidos políticos, con gobernantes, con empresas, ya sea porque las extorsionaban o no, o porque estas empresas terminaron patrocinando directamente la figura paramilitar en diferentes regiones para favorecer negocios. Entonces, esa es la naturaleza de lo que encontramos allí. Se destapa la parapolítica y los paramilitares reconfigurados emergen bajo el nombre de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las AGC, y posteriormente el Clan del Golfo. A pesar de las extradiciones de los cabecillas, el paramilitarismo también se mantiene. Es decir, como pasaba con los narcotraficantes. Asesinan a Gacha, asesinan a Pablo Escobar Gaviria, pero vuelve y se reconfigura la estructura y se mantiene funcionando el negocio. Los paramilitares van a entender esto, ¿sí? Se entrega la cabecilla o la detienen. Alias Don Berna, creo que lo persiguieron, lo detuvieron, se escapó, le montaron bloque de búsqueda en Medellín y el tipo terminó entregándose porque ya llegó un punto en donde sabía que peligraba su vida. Entonces, se reconfigura, siempre se estuvieron reconfigurando. Y lo que podía parecer como un alivio, un oasis, a partir de la Constitución del 91 para el país, para las mal llamadas minorías y para los movimientos sociales, la Constitución del 91 fue un alivio, una especie de paño de lágrimas en donde poder empezar a encontrar consuelo político y poder pensar en un país diferente. Pues para los grupos armados esto no fue así, nunca lo respetaron y al contrario, se hizo evidente cada vez más que intentar detener la violencia misma, el solo hecho de pedirle a los grupos armados que no dispararan contra la población civil, que pararan los fusiles, que el hecho de que sean guerrilleros o paramilitares, hay un titular que encontré por ahí, no recuerdo la fuente, pero habla de que, listo, usted es guerrillero, usted es paramilitar, pero no se comporte como un animal. Ni siquiera eso. Y el hecho mismo de buscar la paz, quienes trataron de buscar la paz o reclamar derechos, fue buscarse una ejecución ganada, es decir, era tener ya un disparo y convertirse en zona de tiro. Entonces, ahí está como la naturaleza. Salen las FARC, sale el M-19, salen otras guerrillas, nos queda el ELN, la lucha por controlar las rutas del narcotráfico y otras mafias o negocios delictivos. El paramilitarismo se reconfigura, ya no en proyecto de querer refundar esa nación, una nación bajo una lógica de extrema derecha, totalmente neoliberal y capitalista, en donde hay que producir y el que no preste sus tierras o el que no permita esa acumulación de poder, pues lo desplazan. Entonces, ahí hay una tesis que habla de un enfoque marxista de la idea de que el neoliberalismo fue posible en Colombia gracias al paramilitarismo. Sí y no, porque no realmente el neoliberalismo y el capitalismo en una Colombia tan feudal, tan dependiente de una relación de poder con la tierra, pues evidentemente no llegó a ser exitosa. Es decir, los procesos de apertura, usted recordará, Andrés, que aquí se habló de la apertura y vamos a entrar en TLCs,
y lo que terminó fue degradando el área agrícola de Colombia, los campesinos más pobres que antes, desplazados por la violencia, y nunca se insertó Colombia en un proceso económico real a la altura de países que sí tienen un capitalismo pleno o desarrollado, y que para desarrollarlo como tal se tenía que alejarse, se tenía que tomar distancia de escenarios de conflicto, de guerra. Es decir, un país en guerra nunca va a consolidar un proceso económico real. Entonces, se reconoce una clara relación de poder sustentado en las armas y el negocio del narcotráfico. Los espacios dejados por la guerrilla fueron tomados por los paramilitares y las disidencias, las BACRIM, las GAOs, etc., que terminan enfrentados ya en una clara dimensión delincuencial que perdió sustento político, pero que no deja de ser expresión de dominio y hegemonía sobre poblaciones vulnerables, zonas sin presencia del Estado, con impunidad y complicidad reflejada en las investigaciones y las declaraciones de unos y otros ante la JEP. El paramilitarismo termina relacionado con los medios más importantes del país y los empresarios en una clara degradación de una sociedad y un Estado fallido. Aquí reitero otra vez el tema de que si bien al paramilitarismo no le gusta el comunismo, que ha sido una de las banderas de ellos, terminan ejerciendo hegemonía de clase, que es la tesis de Gramsci y la tesis del marxismo, la terminan ejerciendo ellos. Ellos terminan siendo hegemónicos, terminan sometiendo por la vía de dominación de clase. No les gusta la lucha de clases, pero terminan ejerciendo lucha de clases para desplazar campesinos, indígenas, etc. Y aquí es, pues, no sé, Andrés, qué opinión tengas, porque aquí yo abriría una serie de preguntas que nos llevan a la actualidad, en donde nos encontramos con lo que tú mencionas, las disidencias vigentes, asesinando niños indígenas, paramilitares como expresados en el Clan del Golfo, siguen amenazando líderes políticos. Hay zonas del país en donde no hay presencia real del Estado y el gobierno todavía no ha podido intervenir para evitar que el Clan Golfo no siga sometiendo a paros armados silenciosos a las poblaciones donde están ejerciendo control. Aunque sí se ha llamado a que se sienten a negociar, y hay sectores que lo han entendido así, bandas criminales, pandillas, uno que otro grupo paramilitar ha entendido que quieren entrar en el proceso de la paz total, pero esto parece que está dependiendo de qué tanto le puede ofrecer el Estado y cómo van a ganar estos líderes que tienen la capacidad de movilizar hombres armados porque los están pagando con dineros del narcotráfico, y a pesar de lo que hemos hablado y de lo que se ha visto que son recurrentes, cada 3 días uno lee que les han decomisado droga o que les han decomisado cargamentos o que les han desbaratado laboratorios, pues el narcotráfico se reinventa, los paramilitares se reinventan, la guerrilla no cede en el proceso de negociación, el ELN está en un rifirrafe de opiniones y el país sigue otra vez sumido en una violencia que no se resuelve. Violencia que no se resuelve porque, como lo decíamos al inicio y como lo ha contado Carlos, el conflicto ha estado cambiando. El conflicto no tiene hoy una misma causa, no tiene un mismo fin. Aquí no están buscando tomarse el poder, aquí no están buscando derrocar al gobierno de turno, instaurar una nueva constitución ni nada de esas cosas, sino que sencillamente aquí uno ve que hay una guerra entre narcos. Entre un grupo de narcos que se hacen llamar disidencias de las FARC, otro que se hacen llamar ELN, que ellos tienen sus propias rutas, tienen sus propias mercancías que van sacando, y por el otro lado están las bandas criminales, otros grupos insurgentes, disidencias de los paramilitares, si se le pueden decir así, que es lo mismo, protegen sus propias rutas y compiten entre ellos en sacar su mercancía, en poderla comercializar y en poderle competir a los otros narcos que hay acá, que tienen negocios incluso con los narcos mexicanos. Entonces, a la larga, todo esto ha sido una transformación. A mí hay algo que me ha llamado mucho la atención y es que
En los noventas, en la década del 2000, los paramilitares para muchas personas eran héroes. Eran considerados personas que luchaban con justa causa ante el abandono del Estado. Tuve profesores, tanto en la primaria, bueno, en primaria no, en el bachillerato más bien, como en la universidad, que veían con buenos ojos la actividad paramilitar y decían, es que se justifica, se necesita, ellos están haciendo lo que nadie más hace, que es salir a defendernos. Pero después cuando se empezaron a destapar esos vínculos del paramilitarismo con el narcotráfico, mira aquí lo curioso, Carlos, esa gran parte de la población que veía como héroes a los paramilitares, y al darse cuenta que los paramilitares es otra banda de narcotráfico más, pues realmente se les cayó una especie de ídolos, se les fueron al piso, ya no los veían como alguien bueno ni nada de esas cosas, sino que cuando se dieron cuenta que los extraditaron a Estados Unidos y demás, y destaparon vínculos con narcotraficantes y otras cosas más, pues se dieron cuenta que esa tal forma de lucha justificada en defensa de la población, pues nada, solo corría por intereses del narcotráfico. Así es, Andrés. Eso es parte del carácter multidimensional que se le hace en análisis al paramilitarismo. Entonces, ahora, aquí te decía que para empezar a decantar esta conferencia, esta conversación, donde miramos aspectos de la historia del paramilitarismo para entender que no es un fenómeno de el 99 o el 98 a raíz de las declaraciones de Mancuso, sino que es una especie de iris y venires de la lucha por el poder político, pero ya después no es poder político, sino es poder agenciado sobre el narcotráfico, y al mismo tiempo ya ni siquiera da la impresión de que no les interesa llegar al poder, porque las élites también tienen alianzas con el narcotráfico o con mafias. Y ahí yo tengo una tesis, y es que si un grupo revolucionario, un partido político, o las élites mismas, o las grandes familias que han gobernado en este país, establecen alianzas con las mafias, pues dejan de ser élites, dejan de ser partido político, pasan a ser mafiosos, pasan a ser delincuentes. En el momento en que Dejan de ser héroes, dejan de ser héroes. Y mire, Carlos, aquí le meto un poco la cucharada. Recuerdo yo, año 2002, tuve la oportunidad de estar en Medellín, y en Medellín conocí a una familia de españoles que llevaban un tiempo viviendo en Colombia, y estábamos hablando del conflicto, ¿no? Y lo que significaba la llegada de un presidente, de alguien como Uribe, que se estaba estrenando en el poder. Yo estaba en un diciembre de 2002 allá en Medellín. Entonces me decía esta señora española, que ya tenía sus años, me decía, mire, para nosotros los españoles ha sido muy difícil entender el conflicto colombiano, porque para nosotros la palabra guerrillero es un héroe. El guerrillero es una persona que se levanta ante la opresión, busca una revolución en pro del beneficio de las personas oprimidas por un régimen. Y entonces ella me hablaba de lo de Franco. Decía, esas personas que se levantaron en contra del régimen de Franco son unos héroes para nosotros. Porque esas personas guerrilleras fueron capaces de ponerle el pecho, de alzarse en armas y hacer un frente en contra de la opresión de un dictador como lo fue Francisco Franco. Pero entonces que cuando ella llegó a Colombia y escuchaba la palabra guerrillero, ella lo veía como con ese tono nostálgico, romántico, ¿no? Y al darse cuenta que la guerrilla de las FARC entonces bombardeaba una catedral, lo que sucedió en Bojayá, en el Chocó, que bombardeaban un bus, que lo incendiaban, que el burro bomba y otras cosas más, decía que ella pues realmente sentía que la palabra guerrillero aquí en Colombia se había desdibujado, y que ella empezaba a ver, eso fue palabras de ella, que los verdaderos héroes aquí eran los paramilitares, que ellos eran verdaderos héroes porque a cambio de nada, ojo a esto, a cambio de nada, luchaban contra la guerrilla, porque sencillamente el Estado colombiano no lo podía hacer, o era un Estado inepto, paquidérmico, que no actuaba contra esos verdaderos opresores. Que aquí para ella esa noción romántica del guerrillero se la trasladaba a los paramilitares. Hay un abordaje que se puede hacer, y es el siguiente. En el marco de una guerra, ha sido un debate decir si hemos estado bajo un conflicto y bajo una guerra interna,
pues es válido todo. La guerrilla podría decir, estamos en guerra y es una guerra abierta y podemos recurrir a todo lo que sea necesario para acceder a lo que quieren. Pero eso hubiese sido entendible si aquí tuviéramos un escenario como el de Vietnam, como el de China, como el de Nepal o incluso como el de El Salvador, en donde las guerrillas tenían un proyecto político y tenían claro que querían llegar al poder y derrocar a una serie de agentes que no representaban sus intereses y se enmarcaban en una lógica de resistencia. En el caso de España, Franco es un dictador que no acepta la posibilidad de la república, es decir, España bajo la monarquía y punto, y la república no es viable y todo lo que sea república va a ser considerado comunista. España, la guerra civil de España, que España no entra a la Segunda Guerra Mundial precisamente porque está resolviendo una guerra civil, pero en esa guerra civil se enfrentaron comunistas, republicanos, contra sectores conservadores y monárquicos. Ahí habían unos ideales muy diferentes de concepción de Estado-Nación y para quién era ese Estado-Nación o de ese nacionalismo. Entonces, en el caso de Vietnam, se abraza la causa capitalista o la causa comunista y se determina el tipo de país que quieren. Aquí en Colombia ni siquiera hemos logrado determinar el tipo de país que se quiere, porque los conservadores, si bien hubieran podido evolucionar a través de un personaje como Laureano Gómez a una cuestión casi del corte de Franco, hubiéramos podido terminar en una cuestión de tipo falange. No lo consolidaron porque tampoco entendieron la naturaleza de la diversidad geográfica y de la diversidad de poblaciones que hay. Aquí prácticamente hubieran tenido que hacer un genocidio de borrar poblaciones enteras e imponer lo que ellos quisieran. Y eso se hizo en África, eso se hizo en Estados Unidos con la forma como se coloniza el territorio de Norteamérica, es borrando poblaciones enteras. En África es esclavizando, en la India es sometiendo a todas las poblaciones locales. Los ingleses colonizaron de esa manera. Entonces, aquí el proyecto político ha sido mantenerse en el poder, expoliar el Estado, sacarle al Estado todo lo que se pueda, y en eso terminó, en eso ha terminado lo que han hecho muchos gobernantes, que si bien no todos han terminado relacionados con corrupción, pero se han mantenido todo tipo de casos de corrupción escondidos bajo el conflicto. Se va la guerrilla del conflicto, desaparece en el 2019 y empiezan a salir todos los escándalos de corrupción. Sale el último gobierno y aparecen todo tipo de escándalos de corrupción. Entonces uno dice, listo, vamos a abrazar el paramilitarismo, vamos a abrazar la extrema derecha como un proyecto político, pero llevan 40 años o más en el gobierno, y cuál es el proceso transformador que ellos han logrado. Y se han quedado en acusar a la guerrilla, acusar al comunismo, acusar a los terroristas, a los vándalos, como una manera de capitalizar votos en el discurso, pero en la transformación real, que uno pueda decir, es que al gobierno de X presidente le debemos un proceso de transformación nacional, nos industrializó, nos puso al nivel de Brasil, de Argentina, nos abrió las puertas para empezar a hacer un camino hacia lo que es Corea del Sur, o esos escenarios de transformación como el mismo Japón. Entonces el cuestionamiento es a la derecha que ha hecho, porque en la medida en que no han hecho, han dejado problemas sociales uno tras otro acumulado, y pareciera que eso también le aporta al caldo de cultivo del conflicto como una constante. No se resuelve el tema del desplazamiento, no se resuelve el tema de tierras, no permiten la restitución de tierras, no permiten las curules de la paz, no permiten las curules de las víctimas, sabotean el proceso de paz, no se hacen responsables por la presencia de grupos paramilitares.
no se hacen responsables por el narcotráfico en alianza con autoridades, policías, soldados, hasta generales, coroneles, pero tampoco permiten el progreso del país. Y ahora, dicen que la izquierda es la que está gobernando ahorita. Hasta ahora está gobernando la izquierda. Y la izquierda va a tener la izquierda, que confluyen muchas izquierdas, y que ese pacto histórico no es solo de izquierdas, ahí hay sectores liberales, sectores conservadores que decidieron apoyar esa posibilidad de construir un país bajo otra óptica. Entonces, es muy diferente el enfoque de una guerrilla que no tiene una idea de Estado-Nación, o de unos paramilitares que no tienen idea de Estado-Nación, que no lo pueden llevar a la práctica, a esas guerrillas como los partisanos que se enfrentaron a los nazis, o como las formas de resistencia que se dieron, por ejemplo, en la misma India desde Gandhi, por ejemplo, con la no violencia, la supuesta no violencia, o como los procesos violentos de resistencia de las guerrillas, los mismos cubanos. Los cubanos sacaron a Estados Unidos allá por la vía militar y por la revolución. Entonces es otro tipo de resistencia, y obviamente aquí el problema de la propiedad privada, si a uno le molesta que un vecino se le acerque a la casa y le medio mueva un ladrillo, ¿cómo serán las regiones en donde las haciendas van corriendo los cercados y van desplazando lentamente al campesino que tiene una parcelita ahí, y no tiene cómo defenderse, y el pobre campesino no sabe para dónde coger, y de un momento a otro le dijeron que su parcela ya no es su parcela? Y esa es la manera como muchos hacendados también impusieron por la vía de las armas y de la apropiación de las tierras una violencia que no necesariamente es paramilitar, pero que termina siendo ausencia del Estado, y al apropiarse de la tierra terminan haciendo lo mismo que los paramilitares. Entonces, yo no sé, Andrés, no se trata de resolver aquí el conflicto, como hacía la propuesta, para poder mirar otros actores. Vamos hacia a una serie de preguntas, pero antes de esas preguntas, aquí hay que también recordar: la guerra contra las drogas es fallida. La guerra contra el comunismo también es fallida. De hecho, ya no se puede hablar de comunismo. Están tratando de reeditar desde narrativas que hablan del castrochavismo y de estas lógicas de que el progresismo o que la primera línea son guerrillas organizadas. Las guerrillas están totalmente retiradas, nos queda el ELN. Frente a eso, podríamos pensar en no repetición, pero entonces, ¿qué hacemos con el Clan del Golfo y la posibilidad de la paz total? Esto nos lleva también a pensar, y es la propuesta que se le podría dar al gobierno o a quienes escuchen el programa, a quienes escuchan en el programa, la importancia de fortalecer la participación y la representación en un marco de una democracia real. Por eso es que yo veo que cuando se le da voz a los afrodescendientes, a los indígenas, a todos estos grupos que han estado desplazados por la violencia política o por la violencia militar, una representación real, ahí hay posibilidades de que estos grupos no terminen buscando las armas para sobrevivir o para resistir en clave de qué puedo vivir. O sea, yo como campesino, ¿de qué voy a vivir si no me dejan cultivar la tierra? Y cuando la cultivo me piden que siembre coca. Fortalecer el pacto social, pero el pacto social ¿entre quiénes? ¿Entre unas élites o entre todos los sectores de la sociedad, para pensar en una posible coexistencia y crear las bases de un estado de bienestar, pensando en esos países que no han optado por revoluciones o por violencia, y que se han constituido tranquilamente durante ciertos años en una coexistencia y en unos escenarios que pueden pensarse como utópicos, pero ahí están? Y son los países nórdicos en Europa, por ejemplo, o países como Canadá, que pues obviamente dependen de otros factores de acumulación de capital, pero que no resuelven las cosas por la vía de la violencia. La paz como motor de desarrollo.
venderle al país el discurso, pero de manera sólida, de que si tenemos paz podemos construir todos, y que si yo tengo un negocio no tengo que imponerlo por la vía de las armas sobre la competencia. Deslegitimar la violencia como opción política. En las redes sociales, en los escenarios de diálogo, la gente llega con que yo tengo mi bandera y soy paramilitar y los demás tienen que someterse a lo que yo diga, pero resulta que hay otras opciones políticas, hay otras posiciones políticas. Y hay unos grupos que se han planteado en hacer campaña electoral desde el racismo, desde el odio, desde la discriminación a grupos como los grupos de seres humanos, porque son seres humanos que han optado por diversas formas de ver la sexualidad. Y eso es respetable. Y eso está en el marco de la Constitución y está en el marco de los derechos humanos universales. Entonces, pero han capitalizado el odio contra esos grupos. Son vigentes porque desarrollan una idea equivocada de la interpretación de los deberes o de los derechos y empiezan a utilizar el racismo, y por eso se dan estas lógicas en las redes sociales en donde les molesta que una vicepresidenta afrodescendiente, mujer, esté en el poder, y entonces la atacan por todos lados y no se dan cuenta del nivel de racismo que hay ahí implícito. Deslegitimar esas formas de violencia son parte de las opciones que debería tener el país. Entonces, es otro tipo de Estado-nación, es otro tipo de sociedad el que se puede dar, que toma distancia de ejercer violencia por la vía de las armas para defender unos derechos. Yo tengo mi propiedad y debo recurrir al Estado para defenderla, no a los paramilitares. Y poder explicarle eso a todo el país, pues ahí está la tarea que tiene el gobierno y que tienen las entidades educativas y las entidades que están proponiendo el diálogo social y la paz total. Mire, Carlos, que yo tuve la oportunidad de estar en la Corte Suprema de Justicia año 2010 y tuve la oportunidad de estar dentro de un despacho en donde se sacó la primera sentencia de lo que fue la Jurisdicción de Justicia y Paz, que fue esa jurisdicción que creó el gobierno de Uribe para el tema de los Curiosamente, el uribismo critica hoy la JEP, pero la JEP mientras que Justicia y Paz abarcaba solo el tema paramilitar, la JEP abarca todo el tema del conflicto interno. Y una de las razones de estas dos justicias, la de Justicia y Paz como la de la JEP, siempre busca algo que es lo que ordena la Constitución: que haya verdad, que haya una reparación a las víctimas y que haya una garantía de no repetición. La verdad está costando, y no es gracias a Justicia y Paz que se está conociendo la verdad, es a través de la JEP, que es una jurisdicción mucho más amplia, en donde hemos empezado a conocer una serie de declaraciones por parte de Mancuso, extraditado en Estados Unidos, extraditado y que hizo parte de Justicia y Paz. Estamos conociendo unos hechos, no hay reparación, pero lamentablemente tampoco hay una garantía de no repetición. No lo estoy diciendo directamente por Mancuso, lo estoy diciendo por esas otras personas que de una u otra forma ayudaron, auspiciaron esas fuerzas paramilitares. La justicia requiere que haya esa no repetición, porque es una garantía decirle a las víctimas y al resto de la población, tranquilos, que esto no va a volver a pasar. El problema es que esa no repetición todavía no se está garantizando, todavía no es palpable. Andrés, una de las tesis de Hannah Arendt es que el capitalismo necesita destrucción para continuar como proceso de acumulación de capital. La acumulación de capital es lo que le permite a las élites, y en este caso a las mafias o la alianza entre ambas, ascender al poder para comprar votos, para comprar armas, para realizar influencias, desarrollar procesos de compra de jueces, etc. Si el Estado y la sociedad sigue enfocada
en la acumulación de capital para ascender al poder, pues obviamente ese Estado no va a poder decir, aquí no tenemos cómo garantizar la no repetición que se pide. En la medida que tengamos una sociedad que funciona en yo quiero acumular capital para ascender al poder, cualquier medio que me permita acumular poder y en esa competencia insana, inaceptable que se ve en los mismos enfrentamientos entre grupos armados, entre disidencias, ELN, paramilitares, entre oficinas de sicarios, desde donde se ordena matar a unos y a otros, evidencia que esta sociedad funciona esa acumulación de capital sin importar los medios. Y ese es quizás el enfoque que hay que buscar cambiar, que listo, se regule la acumulación de capital, puede ser una opción, que se regule la acumulación de tierras, que no puede ser que alguien acumule tierras y no le esté aportando absolutamente nada al país más que tener un poco de tierras y acumular dinero, y el resto que muera allá en la pobreza y no hayan opciones para la gente más que irse a vivir en las esferas, en las zonas deprimidas de las ciudades o de los municipios, y que aparte de eso no reciban educación, salud, etcétera. Mejor dicho, una degradación social de la política, de un Estado que no le importa a sus ciudadanos y que lo que importa es que los agentes que acumulan capital se mantengan ahí. Eso es lo que está evidenciando. Estos personajes que acumulan capital son los que parte de ellos han financiado la compra de armas, la conformación de grupos armados en diferentes zonas del país. Cada que sale un grupo armado, a los 2 meses están conformando otro, porque hay un interés del tráfico de armas, porque el narcotráfico se debe mantener, porque hay unos negocios pendientes, porque hay una cadena de deudas entre mafiosos que hay que resolver. Pero si el Estado y la sociedad le dice a eso, que es lo que podemos seguir abrazando, sí, acumulemos capital al estilo salvaje, como si fuera el viejo oeste, en donde el que más reparte bala acumula más capital, pues así no vamos a resolver nunca nada. Y seguramente se va a seguir dando la repetición. Se debe fortalecer el Estado en presencia judicial, en presencia social, real, que esto no quede como una demagogia de repartieron 3 mercados y la foto y adiós, porque ahí van a seguir siendo caldo de cultivo para los grupos armados que reclutan todos los días jóvenes y esos jóvenes se exponen a la muerte o a quedar en una cárcel, y el mundo de las cárceles, ya lo sabemos, es una locura. Entonces, y eso nos debe llegar a, si no vamos a abrazar el Estado que permite el paramilitarismo, entonces, ¿qué tipo de Estado queremos abrazar? ¿Qué tipo de Estado y qué tipo de sociedad somos? Es muy doloroso que una sociedad no se ponga a pensar que como individuos aceptamos el paramilitarismo, es decir, aceptamos que mediante las armas se organizara el orden social, asesinando a otras personas, destruyendo el medio ambiente, asesinando y desplazando y destruyendo el planeta donde estamos, porque no es solamente la cuestión humana, sino la cuestión ambiental. O abrazamos un Estado que va a permitir garantizar las posibilidades sociales de la gente en todas las regiones, y que las alianzas entre políticos y mafiosos y paramilitares y delincuencia no van a ser bien vistas, es decir, va a haber un castigo social a esos grupos o a esos políticos que abrazan la corrupción como un orden de existencia. Es otra mentalidad, totalmente otra mentalidad, es otro nivel de conciencia, yo lo diría aquí en términos espirituales también, porque ¿qué clase de seres humanos somos entonces en Colombia? Un tiro y pa'l río es la frase, plomo es lo que hay, y así sucesivamente, ¿a dónde vamos a parar? Entonces, así
nunca vamos a lograr consolidarnos como esa gran potencia de la vida que propone Petro. Y no se trata de que Petro lo proponga, es la posibilidad de que todas las generaciones tengan futuro y no que solamente unas élites sigan acumulando capital. Esas élites tienen una gran responsabilidad, porque son las que tienen el capital para cambiar la lógica del país en función de la paz, como lo intentó hacer Santos, entre comillas, a su modo, o como lo han intentado en otros escenarios del planeta, donde las élites y la burguesía entendieron que la paz es necesaria para posibilitar el desarrollo económico de un país. Pero no es coger y matar a todo el que esté en desacuerdo, sino permitirle a todos, incluso los que están en desacuerdo, coexistir. Yo lo veo así, Andrés. Dejaríamos abierto aquí el programa. Estaríamos hablando en el próximo capítulo de esta serie sobre las guerrillas. Propongo que sean las guerrillas para mirar la postura de las guerrillas también y cómo las guerrillas se desenvolvieron hasta el día de hoy en el escenario de ese conflicto que llamamos todavía vigente, porque está vigente. El conflicto está vigente. El conflicto no es solo paramilitarismo, ya lo abarcamos en este interesante episodio y ya vendrán otros episodios de esta serie sobre el conflicto interno en Colombia, sobre el conflicto que continúa aún en pleno siglo XXI y que este conflicto se ha ido transformando para hablar un lenguaje más propiamente el del narcotráfico. Quiero agradecerle a Carlos Hernández @mediarse por habernos acompañado en este episodio de podcast y también a cada uno de ustedes quienes llegaron hasta este punto. Gracias por estar aquí con nosotros. Tendremos un nuevo episodio de podcast y bueno, Carlos, que descanse, que tenga un muy buen resto de semana. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. A quienes quieran intercambiar opiniones al respecto, bienvenidos. Mis redes @mediarse, ahí estarán invitados siempre. Muchas gracias a Cuadrante Alfa y a la audiencia por escucharnos. Claro que sí, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros y también para quienes nos comparten y nos ayuden a llegarle a muchas más personas para hacer que este espacio libre de opinión siga creciendo. Descansen y pásenla muy bien.